labor policial fue la ideología dominante en la época. Fue una época de gobiernos republicanos, contrarios a cualquier tipo de inversión pública. No hay que olvidar que hacer cumplir una ley requiere una financiación a la que el Congreso, en esta década de mayoría republicana, siempre se negó. Según la redacción de la 18ª enmienda, hacer cumplir la ley correspondía de manera conjunta a los estados y al gobierno federal. Este detalle se incorporó a la enmienda federal con la esperanza de que los estados corrieran con los gastos. Pero los estados pensaban que al haberse involucrado el gobierno federal ya no les correspondía a ellos. Todos se lavaron las manos. El gobierno federal quería que los estados promulgaran leyes estatales igual de estrictas. En Michigan, por ejemplo, una tercera infracción tenía que convertirse automáticamente en cadena perpetua. Pero hubo un estado, Maryland, de mayoría católica, que no promulgó ninguna ley. Entre otros estados, entre ellos Michigan, las leyes fueron perdiendo paulatinamente fuelle. Además, muchos gobernadores y legisladores estatales, alcaldes y concejales eran reacios a hacer cumplir las nuevas leyes. En su opinión, si el gobierno federal quería ley seca, que la financiara. Por muy extremista que sea una ley cuando se aprueba, no sirve de nada si nadie se ocupa de hacer que se cumpla. Y si eres el sheriff de un pueblo perdido de cualquier estado, y en el pueblo hay un bar clandestino, donde van el banquero, el jefe de policía, el alcalde y todos los médicos, no se te ocurre hacer una redada y detenerlos porque no volverán a elegirte sheriff. Había mucha tensión entre el gobierno federal y los ayuntamientos, que eran los encargados de financiar la ley, y muchos tiraron la toalla con el argumento de que si la gente quería beber, que bebiera, que ellos preferían dedicarse a detener asesinos. El gobernador de Nueva Jersey declaró que por lo que a él correspondía, su estado seguiría siendo tan húmedo como el océano Atlántico. El gobernador del estado de Washington anunció que no invertiría ni un sello en hacer cumplir la ley seca. Un año, las asambleas legislativas de los 48 estados votaron destinar un total de $689.855 a la ley seca, ni una octava parte de lo autorizado para la protección de la pesca y la caza. A pesar de las dificultades, millones de estadounidenses dejaron de beber de forma voluntaria en un intento de respetar el espíritu y la letra de la nueva ley. Libros de cocina ofrecían recetas sin alcohol. Salsa de espaguetis sin vino y melocotones al brandy sin brandy. Periódicos y revistas daban ideas para fiestas y reuniones. Whisky con soda, con mosto en vez de whisky, y julepes de menta sin alcohol. En mi familia y en mi entorno no existía la tentación de infringir la ley, porque todos eran abstemios, y desde muy pequeños nos enseñaban que el alcohol no era bueno. Mi madre no se cansaba de repetir: labios que tocan el vino nunca tocarán los míos. Estaba convencida de que el consumo excesivo de alcohol era muy perjudicial y lo consideraba una sustancia muy peligrosa, algo que los jóvenes de buena familia no debían beber. Creo que se remonta a la época de Robin Hood. Es el mito de la persona que infringe la ley, porque la ley no es racional. Porque lo normal es que, cuando el Estado prohíbe algo, aparezca alguien y lo ofrezca al primero que se le presente. El 22 de marzo de 1920, 2 meses después de la entrada en vigor de la ley Volstead, en un apartado embarcadero unos kilómetros al norte de Seattle, en el estado de Washington,
11 hombres se afanaban en trasladar cajas de whisky canadiense de una lancha motora a 6 automóviles en tierra. Realizaban el trabajo con total tranquilidad. Pero cuando la pequeña caravana empezó a subir por la empinada carretera que conducía hacia el interior, se encontraron el camino bloqueado por una docena de agentes federales que abrieron fuego. 2 coches lograron sortear el bloqueo y los agentes reconocieron a uno de los conductores y le arrestaron en su casa al día siguiente. Era Roy Olmsted, el teniente más joven y prometedor del cuerpo policial de Seattle. Casado y con hijos, tenía un carácter tan agradable que se le conocía con el apodo de el Teniente Niño. A Olmsted le expulsaron del cuerpo. Se declaró culpable de un cargo federal. Pagó una multa de $500 y quedó en libertad para dedicarse en cuerpo y alma a convertirse en el rey de los contrabandistas del estrecho de Puget. Como agente de policía, Olmsted conocía de primera mano la desorganización con la que operaban la mayoría de los contrabandistas que intentaban aprovecharse de la ley seca. Olmsted sabía que él era capaz de hacerlo mucho mejor. Con financiación de 11 socios en la sombra, Olmsted contrató entre otros a contables, operadores, mozos de almacén, abogados, marineros y camioneros. Tanto personal que se convirtió en uno de los principales empleadores de la región de Seattle. También reclutó a algunos amigos de confianza del departamento de policía, entre los que estaba el joven taquígrafo Edwin Hunt. Roy Olmsted elegía personalmente a sus empleados y seleccionaba a los que sabían hacer su trabajo. Mi padre era su asesor, pero Roy era el jefe. Todo el mundo le admiraba y le apreciaba. Roy pagaba bien y ellos eran muy buenos en su trabajo. La mercancía de contrabando llegaba en barco desde Canadá, donde el alcohol seguía siendo legal, y se descargaba en la pequeña isla de Darcy en cantidades de hasta 4.000 sacas por viaje. Allí se almacenaba hasta la siguiente noche de tormenta, cuando una flota de pequeñas embarcaciones rápidas propiedad de Olmsted la transportaba a una de las recónditas playas del estrecho de Puget. Desde allí se transportaba en camión al punto de distribución principal, una remota granja de 4 hectáreas a la que Olmsted llamaba el rancho. Olmsted no tardó mucho tiempo en ganar más dinero en una semana de contrabandista que en 20 años de policía. Parte de las ganancias las guardaba en su casa, en una cesta de la colada a la que llamaba su caja fuerte. Compró autoridades locales al por mayor, ayudantes de sheriff, agentes del llamado escuadrón seco del cuerpo de policía, concejales, al jefe de policía e incluso al alcalde, Doc Brown. El principal objetivo de Ed Hunt era que todo se desarrollara sin contratiempos. Mi padre pensaba que la ley era inmoral y no tuvo ningún reparo en infringirla. Su trabajo era principalmente pagar al departamento de policía. Él decidía la paga semanal de cada uno, desde policías de a pie a tenientes, pasando por sargentos, capitanes, etc. Él era el encargado de pagar a la banda de Olmsted. Con la colaboración de los funcionarios que tenía en nómina, Olmsted a veces incluso ordenaba a sus hombres descargar la mercancía en el centro de Seattle a plena luz del día y después cargarla en camiones con carteles como pescado fresco, carnes seleccionadas, bollería, tartas, pasteles y galletas. Olmsted era un hombre de principios. A pesar de sufrir algunos intentos de robo, prohibió a sus hombres llevar armas de fuego. Ni todo el dinero del mundo vale la vida de un hombre, solía decir. Si tienes sobornados a todos los funcionarios de la costa de Washington, no necesitas violencia. ¿Quién te va a atacar con violencia cuando tienes el apoyo de todo el departamento de policía de Seattle? Los clientes de Olmsted en Seattle, entre ellos William F. Boyne, pionero de la industria aeronáutica, podían estar seguros de la calidad de la mercancía.
Nunca vendió whisky adulterado. En Seattle, muchos empezaron a llamarle el buen contrabandista. Tenía al mundo en la palma de la mano. Fue una época muy romántica. Mi padre no tenía remordimientos por infringir la ley ni ser un contrabandista. De hecho, estaba orgulloso de serlo. Y me hablaba de ello. Cuando yo era pequeño me decía, Eddie, si algún día vuelve la ley seca, tú y yo nos haremos contrabandistas. ¿Me pregunta por mi padre? Nunca vi miedo en su cara. Llevaba el negocio como si la ley seca no existiera y satisfacía una necesidad, como lo hacen grandes almacenes tipo Macy's y Bloomingdale's en la actualidad. Así lo veía él. Lou Alper, el padre de Sick, había sido cocinero del ejército en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Después fue manager de boxeo y tendero en Queens antes de que la ley seca le proporcionara una vocación mucho más lucrativa. En un momento, llegó a tener 5 de las llamadas tiendas de refrescos, que en realidad eran tiendas de licor, en pleno Manhattan. Tenía una en la calle 49 entre Broadway y la Séptima Avenida. En el escaparate había botellas litografiadas de ginger ale y de Coca-Cola, pero dentro se podía comprar licor. Las 5 tiendas generaban muchísimos ingresos. Y por la mañana, cuando iba a desayunar, había montones de billetes por toda la mesa. Y sabía que éramos ricos. Le pregunté a mi padre cómo podía trabajar en pleno Manhattan. Y él me dijo que todos los policías lo sabían y que él les pasaba una cantidad de dinero todas las semanas. Así eran las cosas.